corazón de los montes Urales, contra vientos intempestivos y la nieve implacable, se esconde desde hace décadas un incidente que susurra una historia aterradora. El caso real de 9 jóvenes aventureros que se adentraron en las frías montañas de los Urales y jamás regresaron. Lo que se encontró semanas después desafía toda lógica, revelando un misterio cubierto por la nieve. En 1959, el evento conocido como el Incidente del Paso Dyatlov es uno de los más dramáticos y misteriosos de la ahora extinta Unión Soviética. Este incidente se ha convertido en un caso lleno de teorías de la conspiración, encubrimientos del gobierno, críptidos, aliens y leyendas, que al día de hoy lo hacen uno de los más grandes casos sin resolver de la historia. El lugar donde se desarrolló el incidente es la montaña Holar-Seacl, que significa literalmente montaña muerta en el lenguaje de los Mansis, que son una tribu originaria de la zona. Esta montaña ganó notoriedad negativa mucho antes del incidente del Paso Dyatlov, pues cuenta una leyenda Mansi sobre 9 cazadores que se perdieron en los bosques próximos al monte y fueron encontrados sin vida días después. Para los Mansis, la montaña estaba maldita, habitada por almas errantes acechando en la oscuridad. En enero de 1959, un chico de 23 años, estudiante de radioingeniería y escalador muy experimentado, empezó a organizar una expedición. Era una travesía de 14 días por la cordillera de los Montes Urales. Este fue un proyecto propuesto y liderado por Igor Dyatlov. Esta expedición era de categoría 3, la cual era el nivel más alto de la época. La meta del viaje era llegar a la cumbre de la montaña Otorten. En esa época del año, este tipo de ruta era considerada muy peligrosa, con temperaturas de hasta menos 30 grados. La misión fue programada para iniciar el 25 de enero de 1959 y constaba de 10 integrantes, todos los cuales eran esquiadores experimentados. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, comenzó su viaje el 25 de enero, llegando en tren al pueblo de Ivdel, y de ahí continuaron en camión a Vizhai, el último asentamiento al norte. Una vez que llegaron al asentamiento, los excursionistas hicieron compras de último momento y el 27 de enero el grupo comenzó el trayecto hacia la montaña. El 28 de enero, Yuri Yudin, el único sobreviviente de la tragedia, de 21 años, abandonó la excursión, debido al dolor de una vieja lesión de espalda que hizo imposible que continuara con el viaje. El grupo lamentó la partida de Yudin, pero con ánimos altos y la emoción por la aventura, comenzaron el ascenso. Los siguientes datos fueron recogidos de la bitácora, diarios y fotografías encontradas en el campamento. Se sabe que el grupo llegó al borde de las tierras altas de la montaña el 31 de enero. Antes de la escalada, el grupo guardó el exceso de alimentos y equipo en un lavaz, que es un pequeño refugio de almacenamiento, y el 1 de febrero comenzaron el largo camino a través del paso. Según lo planeado en la bitácora, para ese día debían cruzar el paso y asentar un campamento al otro lado de la montaña, pero debido al mal clima y poca visibilidad, se desviaron al oeste, llegando más arriba de lo planeado. Al darse cuenta del error que cometieron, decidieron montar el campamento sobre la pendiente, en vez de retroceder 1,5 kilómetros y refugiarse a la orilla del bosque, lugar que les habría brindado más protección contra los elementos. Se cree que Dyatlov tomó esta decisión para no perder la altitud que habían alcanzado ese día. El grupo terminó de armar el campamento, alrededor de las 5 p.m., y entre las 6 y 7 cenaron. Fue entonces cuando algo catastrófico sucedió. Igor Dyatlov había acordado con Yuri Yudin que al regresar a Vizhai, aproximadamente el 12 de febrero, enviaría un telegrama para avisar sobre su regreso. Pero esto no sucedió. No resultó extraño por lo difícil del recorrido que se hubieran retrasado. Pero con el paso de los días y sin ninguna noticia del grupo, la incertidumbre creció. Al no recibir ninguna señal de vida, los familiares y amigos, en desesperación, denunciaron la desaparición a las autoridades. Y fue entonces cuando comenzó la operación de rescate. El 20 de febrero se unieron a la operación militares y policías. Y entonces sucedió lo que tanto se esperaba, pero todos temían. En una pendiente desierta se encontró el campamento abandonado.
La tienda estaba rota y parcialmente cubierta por la nieve, y en su interior se encontraban todas las pertenencias y equipo de los campistas, incluyendo las botas y los platos servidos con la cena que iban a consumir el día del incidente. Los investigadores posteriormente establecieron que el corte de la tienda se realizó del interior, como un desesperado intento de salir. Se encontraron huellas también en el exterior que revelaban que los campistas habían salido descalzos o solamente con calcetines. Este rastro se encontró colina abajo hacia la orilla del bosque, hasta perderse. Más adelante, al interior del bosque, se encontró un gran cedro, con ramas rotas, que al examinarlo mostraba en la corteza indicios de que alguien había intentado escalarlo, con marcas y ramas rotas de hasta 5 metros de altura. A un lado del cedro, los investigadores encontraron los restos de una pequeña fogata y los primeros 2 cuerpos, que eran Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Yuri Doroshenko, de 21 años, era también estudiante de radioingeniería y considerado como alguien reservado y muy valiente. Famoso porque en otra expedición, al encontrarse cara a cara con un oso, luchó contra este con un martillo de geólogo. Yuri era buen amigo de Igor Dyatlov y fue exnovio de Zina Kolmogorova, que era otra de las compañeras de la expedición. El cuerpo de Doroshenko tenía un tono de piel café púrpura y llevaba puesto unos calzoncillos, una camiseta de manga corta y unos calcetines. Se encontraron restos de ramas y espinas de pino en su cabello. Sus orejas, nariz y labios estaban cubiertos de sangre, y en su mejilla derecha tenía un fluido espumoso color gris. Los investigadores especularon que esto fue debido a que algo o alguien estaba presionando su pecho. También tenía rasguños y moretones en los brazos, rodillas y pies. Yuri Krivonishenko, también conocido como Georgi, era estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica de 23 años. Había participado en casi todas las expediciones lideradas por Igor Dyatlov y se consideraban como muy buenos amigos. Georgi tenía una personalidad muy juguetona y buscaba siempre entretener a sus amigos con bromas o tocando la mandolina. El cuerpo de Krivonishenko fue hallado a un lado de Doroshenko y vestía una camisa de manga larga, un traje de baño y un calcetín roto en el pie izquierdo. Algunas de las heridas que presentó eran moretones en la frente, un poco de sangre en la sien derecha y le faltaba un trozo de piel de la mano derecha, que posteriormente encontraron en su boca. Tenía rasguños en la clavícula, pecho y brazos. También se encontraron heridas que se cree fueron causadas por el fuego en las piernas y pies. Los cuerpos presentaban livor mortis, o lividez cadavérica, que se caracteriza por una coloración rojiza en las partes declives del cuerpo, causado por la acumulación de sangre en el momento en el que el corazón deja de latir. Por ejemplo, si una persona muere boca arriba, las manchas aparecen en la espalda, y gracias a esto sabemos que los cuerpos fueron cambiados de posición después de su muerte. Se determinó que la causa de muerte de ambos fue hipotermia, y se cree que con afán de sobrevivir, sus compañeros tomaron las prendas que vestían para mantenerse calientes. El 27 de febrero se encontraron otros 2 cuerpos entre el cedro y el campamento. El primer cuerpo era el de Zinaida Kolmogorova. Zinaida, también conocida como Zina, era estudiante de 5º año del Politécnico y era una de las más experimentadas del grupo, ya que contaba con 6 expediciones antes de esta, 4 de ellas de segunda categoría. Se cuenta que en una ocasión, Zina fue mordida por una víbora y a pesar del dolor, se negó a causarle dificultades a sus compañeros y cargó todo su equipo sin aceptar ayuda del grupo. Las personas que la conocieron dijeron que era el motor del Politécnico. Zina era una persona muy extrovertida y energética. Estaba llena de ideas y era muy popular y querida entre sus compañeros. Su cuerpo se encontró a 630 metros del cedro. Su piel era de tono rojizo amoratado y estaba mejor vestida que el resto de sus compañeros. Zina traía 2 sombreros, una camisa de manga larga, 2 suéteres y una camisa de cuadros. El resultado de la autopsia reveló que Zina murió por hipotermia. El segundo cuerpo se encontró a 300 metros del cedro. Era el líder de la expedición, Igor Dyatlov, quien le da el nombre a este extraño incidente. Igor tenía 23 años y era estudiante de radioingeniería en el Politécnico. Las personas que lo conocieron
Lo consideraban como alguien muy valiente, confiado, apasionado y con mucha experiencia. También lo consideraban como un ingeniero muy talentoso. Él mismo diseñó y construyó un radio portátil que fue utilizado en varias expediciones en la montaña Sayan. Su cuerpo fue encontrado boca arriba, con la cabeza en dirección al campamento. Sus puños aún apretados se veían sobre la capa de nieve que lo cubría. Traía una chamarra abierta y su tono de piel era un tono azulado rojizo. Tenía sangre seca en los labios. También los nudillos de la mano derecha tenían marcas de algún tipo de pelea. No tenía heridas internas y la causa de muerte se determinó como hipotermia. El reloj en su muñeca se detuvo a las 5:31 am. El 5 de marzo se descubrió a 480 metros del cedro el cuerpo de Rustem Slobodin. Rustem Slobodin, también conocido como Rustic, ya se había graduado del Politécnico en 1958. Sus amigos lo consideraban como un hombre muy atlético, honesto, valiente y sobre todo confiable. Además de participar en grupos de escalada, Rustic era corredor de largas distancias. Su cuerpo estaba boca abajo y cubierto por medio metro de nieve. Vestía una camisa de manga larga, una playera, un suéter, 2 pantalones, 4 pares de calcetines y una bota en el pie derecho. Su reloj se detuvo a las 8:45 am. Según la autopsia, Rustic tenía una fractura en el cráneo que pudo ser causada por un objeto contundente. También presentó heridas bilaterales en la cabeza y en el rostro. El patrón de sus heridas no corresponde al de alguien que falleció congelado, más bien alguien que cayó repetidamente en su cabeza mientras bajaba por la montaña. Debajo de su cuerpo se encontró una capa de hielo, lo que significa que cuando cayó en el sitio todavía tenía calor en el cuerpo. Se determinó que el golpe inicial pudo haber afectado su coordinación, lo que aceleró su muerte debido a la hipotermia. El 5 de mayo, cuando la nieve se comenzó a derretir, un miembro de la tribu Mansi llamado Krikov y su perro encontraron lo que parecía ser un rastro de ropas atoradas en los árboles. Y al seguirlo, adentrándose al bosque a unos 75 metros del cedro, encontraron sepultados por metros de nieve un refugio y a unos metros, en un arroyo en la barranca, los 4 cuerpos faltantes. Los cuerpos fueron encontrados en la parte más profunda de la barranca, y en este caso la hipotermia no fue la causa de muerte. El primer cuerpo encontrado era el de Lyudmila Dubinina. Lyudmila era el miembro más joven del grupo. También era estudiante de 4º grado del Politécnico y tenía mucha experiencia en montañismo, siendo en otras ocasiones líder de grupo. Cuentan que en otra expedición, uno de los cazadores del grupo le disparó por accidente en la pierna, y para no detener el trayecto de sus compañeros, ella decidió regresar sola, aguantando el largo y doloroso camino. El cuerpo de Lyudmila estaba recostado sobre unas rocas con el rostro dentro de la corriente de un arroyo. La autopsia reveló que le faltaban los ojos, la lengua y partes superiores de la boca. También se encontró una masa negra en su estómago. La causa de muerte fue establecida como hemorragia del atrio derecho del corazón, junto con fracturas múltiples en las costillas. El cuerpo vestía 2 suéteres, 2 camisas de manga larga, y uno de estos suéteres pertenecía a Yuri Krivonichenko. Y posteriormente se descubrió que este suéter tenía rastros de radioactividad. Un poco más arriba, sobre el arroyo, se encontraron los cuerpos de Nikolai Thibault, Semyon y Alexander, en ese orden. Nikolai Thibault Brignole, también conocido como Thibault, se graduó en 1958 de la carrera de Ingeniería Civil y trabajaba en el departamento de construcción de Sverdlovsk. Thibault tenía mucha experiencia en expediciones de varias categorías y era muy popular entre los estudiantes del Politécnico. Todos los que conocieron a Thibault lo recuerdan por ser espontáneo, amigable y gracioso. Thibault fue encontrado sobre la corriente del arroyo y el cuerpo vestía un sombrero de lana, 2 camisas, un suéter, una chamarra, unos guantes, y en la parte inferior traía 2 pantalones, calcetines, unas botas, y en el brazo izquierdo traía 2 relojes. El primero se detuvo a las 8:14 am y el segundo a las 8:39. Se descubrió que su cráneo tenía múltiples fracturas muy graves, y se determinó que una vez causado el daño, Thibault seguramente estaba inconsciente, y moverlo era casi imposible. A un costado de Thibault
corriente arriba, se encontraron abrazados los cuerpos de Semyon y Alexander. Semyon Solotrayo fue un militar condecorado durante la Segunda Guerra Mundial, y en ese entonces era un instructor de Kurovka de 38 años, lo que lo hacía el miembro de mayor edad del grupo. Él no conocía a nadie de la expedición, pero llegó al grupo de Dyatlov por recomendación de amigos y del grupo de escalada. A pesar de ser un desconocido, fue aceptado dentro del grupo, y de acuerdo a lo encontrado en los diarios de la expedición, él cooperaba y trabajaba bien con sus compañeros. El cuerpo de Semyon vestía 2 sombreros, una bufanda, 2 playeras, un suéter y un abrigo. También tenía un par de calcetines y unos zapatos de piel. En el cuello traía una cámara fotográfica, lo que fue una sorpresa para muchos, ya que en el inventario del equipo solamente había 4 cámaras, pero se recuperaron en total 5. Lo que para muchos, este es un factor de gran misterio, pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. Las 4 cámaras inventariadas eran un préstamo de la universidad para los estudiantes, y Semyon, al ser externo, pudo llevar su propio equipo, lo que resolvería este misterio. Semyon presentó múltiples costillas fracturadas, un corte en el cráneo y le faltaban los 2 ojos. Semyon y Lyudmila presentaron un patrón de heridas muy similares, producidos en la misma dirección y fuerza, aunque de diferente forma. Ambos presentaban hemorragias en el corazón y cavidad pulmonar, lo que nos revela que ambos estaban vivos cuando sucedieron las heridas, y que estas fueron causadas por un golpe de mucha fuerza. Sobre el cuerpo de Semyon, en un abrazo se encontró el cuerpo de Alexander Kolevatov. Alexander era estudiante de 4º grado de física nuclear en el Politécnico y trabajaba como instructor de esquí. Antes de esta excursión, había subido la montaña Sablia, que se consideraba una expedición muy difícil. El cuerpo de Alexander Kolevatov fue hallado con 2 camisas, 2 suéteres y una chamarra de esquí que estaba abierta. También, después del análisis, se descubrió que algunas de sus prendas presentaban rastros de radioactividad. La autopsia reveló una herida en el cuello detrás de la oreja y fractura en la nariz, lo que podría atribuirse a una pelea. Algunas teorías conspirativas comparan sus heridas a la forma de asesinar de las fuerzas especiales rusas. Según los resultados del examinador forense, la fuerza necesaria para causar este tipo de heridas en los 4 cuerpos sería extremadamente alta, llegando a comparar las heridas con el tipo de heridas que sufre alguien en un accidente automovilístico fatal. El factor más extraño de estos casos es que no presentaron ningún tipo de marca o herida externa. Ahora analizaremos algunos de los elementos y teorías más importantes de este caso. La tienda de campaña es considerada como la pieza más importante, pues es donde la tragedia comenzó. Una teoría en ese entonces era que durante la noche alguien atacó al grupo y cortó la tienda, pero los análisis forenses confirmaron que la tienda se cortó desde el interior. La tienda presentaba cortes a los lados, lo que nos sugiere que los campistas los hicieron para poder escapar o salir velozmente de la tienda. Algunas de las teorías son muy extrañas y tienen muy poca evidencia, pero con el pasar de los años se hicieron muy populares, como la del Yeti. Se encontró en el campamento un folleto colocado por los campistas como una broma que decía: en años recientes ha habido un gran debate acerca de la existencia del Yeti. De acuerdo a reportes, el Yeti vive en la parte norte de los Urales, cerca de la montaña Otorten. Esta inocente referencia daría inicio a la teoría de que el grupo estaba en una expedición secreta con el objetivo de encontrar y capturar al Yeti, pero al hallarlo, este los asesinó brutalmente. Esto explicaría las extrañas heridas que presentaban los expedicionistas. Otra de las teorías más populares es que el grupo intentó huir de una avalancha, pero algunos investigadores la han descartado por completo, ya que al frente de la tienda solo había una acumulación de 20 centímetros de nieve, y el equipo de esquí permanecía erguido. Esto sería imposible en caso de un alud. Un factor más que descarta la avalancha es la falta de urgencia una vez que salieron de la tienda de campaña, ya que se encontraron huellas de 8 o 9 personas en el campamento que se estima iban caminando descalzos, en fila y colina abajo. Otra teoría que surgió era que los campistas tuvieron un encuentro con aliens. Hay ciertos elementos que los defensores de esta teoría usan para argumentar una posible intervención alienígena.
Se encontró una cámara con un tripié en el exterior del campamento, por lo que se cree que estaban observando algo en el cielo. Algunos reportes durante la noche del incidente hablan de bolas de fuego y luces brillantes en el cielo en esa zona. Esta teoría dice que los campistas tuvieron un encuentro con seres extraterrestres, que estaban muy cerca del campamento, por lo que tuvieron que escapar, y fueron asesinados por tecnología alienígena, lo que explicaría las heridas tan extrañas y rastros de radiación encontradas en los cuerpos. También explicaría por qué el gobierno soviético cerró la investigación rápidamente y restringió el área durante años. Otra teoría son vientos catabáticos. Los vientos catabáticos son un tipo de viento helado descendiente que puede llegar a tener la velocidad de un huracán. La teoría supone que esto es lo que atacó al campamento, y al sentir las ráfagas de viento, decidieron escapar hacia los árboles. Otras teorías son la fluctuación de gravedad, infrasonidos o ataque de algún animal. También se teoriza envenenamiento de gas por la estufa dentro de la tienda o hasta una pequeña explosión de la misma, aunque no se encontraron rastros de fuego ni daños en el interior. Otras teorías populares son experimentos rusos o pruebas de armas militares, pero una teoría que no había escuchado en ningún podcast o documental sobre el tema es que Semyon tuvo una crisis nerviosa y atacó y asesinó a sus compañeros. Esta teoría la encontré en el foro oficial del caso, el cual incluye de manera muy extensa los documentos forenses y fotografías reales del caso sin censura. Te voy a dejar el link en la descripción si te interesa investigar más de este caso. La realidad es que no sabemos qué es lo que pudo haber causado esta tragedia, pero les voy a compartir la teoría a la que llegué después de investigar extensivamente sobre este tema. Dejemos algo en claro, que muchos que analizan este incidente olvidan o dejan sin tanta importancia. Los campistas se encontraban a kilómetros de cualquier contacto humano, entre montañas llenas de nieve y temperaturas de menos 30 grados. Era de noche, sin un sendero fijo y ningún tipo de fuente de luz más que unas pocas linternas. Lo que sabemos es que algo obligó a los 9 campistas a salir de la tienda, ya sea algo tan extraño como un ataque alienígena, el Yeti o simplemente una avalancha. Una vez que escaparon del campamento, buscaron la protección en la orilla del bosque e hicieron una pequeña fogata. Como la leña estaba húmeda, fue necesario trepar el cedro para conseguir madera seca. Por eso se encontraron las ramas rotas y rastros en la corteza del árbol, revelando que alguien trepó hasta más de 5 metros de altura. Mi teoría es que Yuri y Georgi escalaron el cedro para conseguir madera seca, y lamentablemente murieron ya sea por haber caído del árbol o debido a la hipotermia. Sus compañeros los acomodaron respetuosamente uno junto al otro. En ese momento, los sobrevivientes decidieron internarse más en el bosque para buscar el cobijo de los árboles. Hicieron el refugio, pero debido a la oscuridad y al estar buscando ramas para algunos miembros del grupo cayeron por la barranca. Hecho que dejó, según mi teoría, muerto en ese momento a Alexander, inconsciente, a Tibo y gravemente heridos a Semyon y a Lyudmila. Para este punto, solamente quedaban sin lesiones graves Sina, Rustik e Igor Dyatlov. Mi teoría es que en ese momento decidieron separarse. Algunos intentarían ir al campamento por provisiones y equipo médico, mientras que otro se quedaría acompañando y atendiendo a los heridos. Fue entonces cuando Sina y Rustik decidieron regresar al campamento para tratar de salvar a sus compañeros, y Dyatlov se quedó con los heridos. Ya camino al campamento, el primero en perder la batalla contra la montaña fue Rustik, que logró avanzar 480 metros desde el cedro antes de morir debido a la hipotermia. Más adelante, a unos 630 metros, Zinaida Kolmogorova, la que yo creo era la segunda al mando, murió al intentar llegar al campamento. Yo creo que Dyatlov fue al cedro a conseguir la ropa de sus compañeros fallecidos, para tratar de cubrir y salvar a los heridos del barranco. Por esa razón, los primeros 2 cuerpos fueron encontrados casi sin prendas. En el barranco, Semyon y Lyudmila permanecieron vivos por algún tiempo, y Tibo estaba inconsciente. Algunos investigadores creen que Alexander se rompió el cuello en el impacto, por lo que creo que Dyatlov colocó su cuerpo sobre el de Semyon para tratar de mantener el calor.
lo que explicaría por qué se encontraron los cuerpos abrazados. Una vez que sus compañeros fallecieron, Dyatlov decidió alcanzar a Sina y a Rustic en el campamento, sin saber que sus amigos no habían logrado regresar. Igor Dyatlov, el líder de la expedición, pereció en el trayecto con las manos apretadas y con la esperanza de que existiera algún sobreviviente. El misterio del paso Dyatlov sigue enterrado bajo nieve, entre teorías, restos congelados y preguntas sin respuestas. ¿Fue la fuerza de la naturaleza o algo más? Gracias por acompañarme en este viaje a lo inexplicable. Si este caso te gustó, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con quien ame los enigmas que nos rodean. Déjame en los comentarios tu teoría. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, mantente alerta y no mires atrás.